Sí, agradezco a la gente que nos está. Uno que quiera, a ver, el que quiera, puede. A ver, venga para acá, venga para acá un momentico. Tenemos ahorita, ¿cuánto tenemos en vivo? Estamos en vivo a nivel mundial, nos están siguiendo. ¿Tenemos cuántos? 300. ¿Qué nos sigue? Que mejor lo de los viñadores asesinos. O sea, ¿Lo qué? Lo de los viñadores asesinos. O sea, quiero entenderlo mejor. Los viñadores asesinos. Los viñadores asesinos representaban. Mateo 21, 33 dice los viñadores asesinos. Los viñadores asesinos es, en aquel tiempo eran los judíos que Dios dejó la viña a los judíos. O sea, era el pueblo elegido por Dios. Y viene Cristo, y Cristo es judío, y viene en la religión judía. Y Dios manda a su hijo. Y estos agarraron a Jesús y lo mataron. Dios primero le había mandado a los profetas, no los habían aceptado, los habían golpeado, los habían matado, pero entonces Dios dice, si mando a mi hijo lo van a respetar. Manda a su hijo y los judíos lo matan. Entonces dice, ¿qué hará con estos viñadores? Pues entonces les hará el castigo. Se refiere a los judíos que mataron a Jesucristo, pero no solamente a los judíos que mataron a Jesucristo, también nosotros, ya ahora en la actualidad, si nosotros cristianos, si nosotros creyentes que conocemos del Evangelio, entonces no le hacemos caso a Jesucristo, lo estamos matando. Cuando no aceptamos la verdad, cuando no aceptamos su mensaje, lo estamos matando. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Por eso hoy se nos pide a nosotros que tenemos que ser coherentes con lo que creemos y con lo que hacemos. Porque si no hacemos lo que creemos, terminamos creyendo como actuamos. La idea no es terminar creyendo como actuamos. La idea es lo que creemos, hacerlo. Para no terminar creyendo lo que hacemos. Los viñadores asesinos actualmente somos nosotros, cuando conociendo de Cristo hacemos todo lo contrario, sin importarnos lo que diga Él. Cuando usted y yo nos arrepentimos y recibimos el perdón, entonces ya no matamos a Cristo, sino nos dejamos salvar por Cristo, que vino por los justos, no, sino por los pecadores. Esa es los viñadores asesinos. Bueno, ¿otra preguntita? Pregunten, a ver, vengan. Aprovechen de preguntar. Aprovechen, porque puede haber alguna duda. Venga para acá, Juan. Y después usted. Padre, buenas tardes. Tomando en cuenta lo que dice Lucas capítulo 18 del 10 al 14, que es el encuentro del judío y el samaritano en oración, ¿por qué se dice o por qué parte de la iglesia dice que cuando hay alguien en extrema agonía, agonizando, muriendo, no deben haber pecadores, personas con pecado mortal, cerca de esa persona que está agonizando porque turban la muerte de esa persona? O sea, quisiera que si alguna parte de la Biblia habla sobre eso, usted nos lo explicara mejor. Disculpe, le digo porque se ha pasado de que de repente se va a hacer oración por un enfermo y entonces optamos por alejar a los que están de cierto modo viviendo en concubinato, que es un pecado mortal, y quedarnos solo los que estamos casados. Ciertamente allá hay un pecado público, digo yo, porque están en concubinato, pero los demás no saben en qué pecado estoy yo, que digo que soy casado. Entonces, si tiene alguna respuesta para eso. ¿Qué tiene que ver con lo que dijo de San Lucas con eso? Porque allí habla, o sea, hago referencia de la cita bíblica porque como que actuamos como actúa aquel judío, ¿sí? O sea, como el fariseo, exacto. Nos creemos que somos los únicos que tenemos derecho de estar allí y el publicano no. Sí, el problema es el pecado público, ¿no? El problema es no porque tenga pecado, porque todos somos pecadores. El problema es el pecado público, que la persona que está muriendo sabe que esa persona también está viviendo en pecado público y que esa persona, en vez de ayudarle a él al encuentro con Dios, le va a hacer un estorbo porque no le va a permitir estar. Él se siente mal, como moribundo, se siente mal, saber que esa persona no le va a aportar en nada. En cambio, el otro no hay ningún problema porque él no es Dios para conocer la vida del otro, ¿verdad? Pero si ya es público y todo el mundo lo sabe, pues él también lo sabe y siente
un estorbo en su vida, ¿no? No quiere decir de que sea, ahí no encaja, o no cuadra, o no aplica el de fariseo y el publicano, porque ahí aplica y ahí lo dice claro, por aquellos que se creían más justos que los demás, Jesús puso esta comparación. Entonces no significa en el momento de la muerte ni nada de eso, pero sí es la experiencia, ¿no? La experiencia de los viejos que lo han visto cuando una persona está muriendo y hay alguien que vive en concubinato público, ciertamente la persona sufre más para morir que cuando no está. Y entonces siente, de cierta manera, que no le apoya, no suma, sino resta energía. No le da fuerza, sino más bien le resta fuerza por estar en pecado. Ok. Tengo otra pregunta. Basándome un poquito en lo que dice Eclesiástico capítulo 2, versículo 11, que dice que Dios es todo ternura y infinito en bondad, en misericordia, ¿no? Puede una persona que vivió durante toda su vida, digamos, pues alejada de Dios, y al momento de la muerte no hubo un sacerdote, no hubo la manera de confesar, de arrepentirse debidamente, sino que lo hizo de corazón. ¿Puede esa persona obtener la salvación según la misericordia de Dios? Claro que sí. Si la persona no rechazó la misericordia de Dios, ahí está la misericordia de Dios viva. El problema es cuando la persona ha rechazado la misericordia de Dios. Ahí sí hay problema. Porque al rechazarla ya hubo una oferta y la rechazó. Perdió la oportunidad. Y la mejor muestra es el del hombre, el que llaman buen ladrón, ¿verdad? Que estaba en la cruz y pidió misericordia y Dios le concedió la misericordia. La Iglesia Católica enseña que cualquier persona en el mundo que en el momento de la muerte sienta que se va a morir y tenga un sincero arrepentimiento y le pida perdón a Dios, aunque no esté el sacerdote, aunque sea un laico, usted puede estar como laico allí y puede ayudarle a la persona moribunda a tener un encuentro con Dios, a arrepentirse. Si usted ve que una persona, sea su familiar, no está el sacerdote, usted debe llevarlo al arrepentimiento. Bueno, pídele perdón a Dios, puede ayudarle a recordar, mire, a lo mejor usted hizo esto, a lo mejor usted hizo aquello. O si la persona misma que está muriendo dice, mire, Juan, mire, yo me siento mal porque yo hice esto, hice aquello, usted escúchele. Escúchele. Si él se confiesa con usted, escúchele. Usted no tiene que decirle, pues confiesa conmigo y yo le voy a dar la absolución, porque quedaría excomulgado. Pero si la persona dice, mire, Juancito, lo que pasa es que yo me cuesta mucho para morirme, yo estoy muy triste porque yo hice esto, escúchelo. Y después que la persona ya se desahogó, usted le dice, bueno, yo no soy sacerdote, yo no le puedo dar la absolución. Pero vamos a orar. Dios es rico en misericordia. Usted y yo vamos a pedirle a Dios que tenga perdón de nosotros. Vamos a rezar el acto de contrición. Si la persona no lo sabe, pues usted se lo enseña. Si usted tampoco lo sabe, pues le pide perdón a Dios a la manera que le inspire Dios, con las palabras que usted pueda, pero que sea, diría Dios. Lo que no puede hacer es, y yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque usted queda fuera de la comunión de la iglesia, queda comulgado porque eso le pertenece solamente al sacerdote. Pero cuando una persona, mire, aquí está el sacerdote para que se confiese, y la persona dice, no, yo no quiero nada, que no sé qué más. Y se muere así, pues es un problema, porque rechazó la misericordia de Dios, y ahí sí hay problema. Pero toda persona que busque la misericordia de Dios en el momento de morir, Dios le da la misericordia. Ahora, el problema es, si usted muere en un accidente, no le dio chance de arrepentirse, si usted le dio un infarto fulminante y quedó listo, cualquier cosa, entonces, no, pues yo me arrepiento a la hora de la muerte. ¿Y cómo sabe usted si le va a dar chance o no le va a dar chance? Pero si le da chance, sí, Dios tiene misericordia, ¿no? Lo mejor siempre sería, cuando haya un enfermo, buscar un sacerdote y que el sacerdote le dé la absolución, sería lo mejor. Sí, pero si está lejos y no es posible, cualquier laico puede hacerlo, ¿no? Aun cuando sea protestante. Cuando sea protestante, si usted ve a un protestante que está enfermo, está muriendo, usted no debe preguntarle a la familia.
¿Usted quiere que le traiga el cura? No, la familia, ¿qué le importa? La familia verá si quiere o no quiere, ¿qué le importa? Pregúntele al moribundo. Si el moribundo dice, quiero que me traiga el sacerdote, ni le diga a nadie. Vaya a buscar el sacerdote y tráigase. Y ojalá que se venga sin clérima para que no lo conozcan y venga y le diga y le dé la absolución. Porque esa persona necesita el perdón de Dios y no debe depender de la familia. Es un error que se comete muy grave. No, es que la familia es evangélica y la familia no va a querer que le traiga el cura. Error garrafal. Ya sabemos que no va a querer que le traiga el cura. Pero ¿qué quiere el moribundo? Si el moribundo quiere, que cuento de protestante. Yo he tenido la experiencia bastante de protestante. Por ejemplo, en la Grita tuve la experiencia de un pastor. Yo fui al hospital, estaba muy grave, pero fui porque el padre llegó mucho bravo. Yo era vicario y el padre llegó mucho bravo diciendo, yo no vuelvo más a la cama número 7. Que se muera sin confesión, se condena, que se condene, pero yo no vuelvo más para allá. Y yo lo vi tan bravo que no le pregunté nada. Después que estábamos comiendo le dije, ¿pero por qué, padre? Dijo, no, porque es el pastor y eso me insultó y me dijo que él no se confesaba con un hombre pecador y que, bueno, cuántas cosas y no, que se muera sin confesión. Y le dije, bueno, yo voy a ir. Y me fui. Llegué y le dije, pastor, yo sé que usted es pastor evangélico, a mí qué me importa. Yo vengo a predicar la palabra de Dios. Y vengo a decirle lo que dice la Biblia sobre el sacramento de la confesión. Y agarré la Biblia y le mostré todo lo que decía la Biblia sobre el sacramento de la confesión. Y él me dijo, yo soy evangélico y yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. Le dije, pero en la hora de la muerte, usted va a recordar la palabra de Dios y se va a dar cuenta que usted no tiene ningún pecado perdonado, que eso es mentira. Me manda a llamar y yo vengo. No, yo no me confieso con un hombre. Usted es un instrumento del diablo. Bueno, me fui. Como a los 3 meses, 2 meses por ahí. El hombre, iba saliendo yo. Y cuando llegó una señora, padre, para que mi papá, para que vaya y confiese a mi papá que está moribundo. Y yo, pero el padre acaba de venir del hospital. Era capellán del hospital. Y usted quiere que yo vaya. ¿Para qué el padre ya lo tuvo que haber visitado? No, el padre no lo visitó. ¿Cómo sabe usted que no lo visitó? No, porque mi papá es el pastor. Pero dijo que no se moría hasta que usted no llegara. Vaya, busque el cura flaco de la iglesia de arriba. Ah, si es así, vamos. Y agarrá y nos fuimos. La Grita es una carretera muy pequeña, para avanzar es muy difícil. Nos fuimos, pero luchamos. Cuando llegamos al hospital, era en el 2.º piso. Subí y ya venía la gente llorando, saliendo del cuarto. Y cuando me vieron a mí, comenzaron a insultarme. Por culpa de como son los curas, por culpa de este cura, mi mamá se murió, decían por allá, sin confesión. Por culpa de este cura, irresponsable. Y yo me regresé, asustadito. Pero después yo dije, qué tonto. Voy a pararle yo a esta vieja. Agarré y pasé por el medio, me insultaba, yo decía, no es conmigo, pasé. Y venían saliendo las monjitas, ahí trabajaban las monjas, me dice la mona, padre, el pastor estaba suplicando que lo trajera, que todos sus pecados estaban sin perdonar, que necesitaba el perdón de los pecados, tenía el peso de todos sus pecados, que ahora sí comprendía que había engañado a la gente, ahora que estaba moribundo, pero que ahora necesitaba que usted llegara, que le diera un mensaje, que él no se moría hasta que usted no llegara, pero se murió. 2 minutos acaba de morir. Y yo dije, pues por un acto de fe, llegué, me paré al lado de él, le dije, mire pastor, yo sé que usted me dijo que quería confesarse y que no se moría hasta que no llegara yo. Pues yo por si acaso, por un sí o por un no, pues si usted no se ha muerto, de repente yo le voy a dar la absolución. Y lo tenían muerto así. Y yo hice la oración, le dije, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el muerto, las monas pegaron un berrillo y salieron corriendo. Y claro, yo también me asusté. Menos mal que volvió a morir, porque si no me muero yo. Eso fue un susto muy grande. Pero el hombre estaba esperando lo que era el sacramento de la confesión. Después me tocó una pastora en Camirí. Era pastora y lo mismo. Bueno, que ellos no se confesaban con un cura. Todos los hijos, 10 hijos, solamente 2 eran católicos y eran misioneros, y los otros eran evangélicos. Pero los más bravos eran los 2 menores, era un hombre y una mujer, eran los más bravos.
que eran supuestamente muy, muy bravos. Y entonces no, y yo fui a visitarla. Llegué y le dije, señora, mire, vengo a visitarla. Yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Le dije, perfecto, está bien. Pero le prediqué con la palabra de Dios. Y le dije, y en la hora de la muerte no tiene ningún problema, me manda a llamar, yo vengo. Y un día estaba yo, ya me cambiaron de parroquia, estaba en Sabaneta de Barinas, y me agarró como perros con gusanos, un desespero de ir a Camirí a visitar a la pastora. Y dije, pero yo no soy de allá, y además el pastor, voy a perder el viaje, y volví otra vez, y otra vez el afán y el desespero para irme. A la tercera agarré el carro, me monté y me fui. Era como hora y pico para llegar allá. Me fui, y llegué a la casa de la pastora. Llegué y le di, cuando se dieron cuenta que llegó el carro del cura a la casa de la pastora, pues todo el mundo salió corriendo, los evangélicos. Y llegaron ahí, se reunieron, y aleluya, gloria al Señor, y aquí no nadie, usted no puede entrar, aquí somos evangélicos y tal. Yo pasé como si nada, a mí qué me importa. Llegué y le dije, delante de ellos, ¿usted se quiere confesar o no se quiere confesar? Vine a confesarla, y es su última oportunidad, porque si me voy, se muere, eso es el problema. Dijo, sí, padre, sí me quiero confesar, porque siento el peso de la muerte y todos mis pecados, eso que yo engañé a la gente diciendo que era directamente con Dios, ahora comprendo que no es así. ¡Hey! Se revienta el hijo. Usted no va a confesar a mi mamá, le dije, usted calle la boca, yo estoy hablando con ella, usted quédese ahí tranquilo. Y la hija también. Entonces, no, que usted no va a confesar a mi mamá. Y le dije, señora, dígalo delante de ellos. ¿Se quiere confesar? Sí. Listo, ella se quiere confesar. No, que no le va a confesar. Agarré al hombre, al esposo. Le dije, mire, yo sé que ustedes son evangélicos, pero ¿qué voy a hacer yo? Ella está pidiendo confesarse porque ella está muriendo. Sus hijos no quieren. Le toca a usted, vaya, díganle a sus hijos, sobre todo a esos dos, que lo deje, que se tiene que confesar. Dijo, pero es que nosotros somos cristianos evangélicos, no creemos en eso. Ustedes no, pero ella que está en la hora de la muerte, sí. Haga el favor, dígale. El hombre le dijo, bueno, dijo, el cura necesita hablar con su mamá, déjela tranquila, déjelo que hablen, vamos. Y él se fue. Y los demás hijos se fueron y quedaron los dos. Entonces, la hija se le tira encima a la mamá y está en una hamaca. Y el otro por otro lado, usted no la va a confesar. Le dije, señora, por tercera vez, ¿usted quiere confesar? Dijo, sí me quiero confesar. Le dije, por favor. No, que va, en el nombre de Jesucristo les ordeno, lárguense de aquí. Los dos temblando se fueron. Y cuando iban en la puerta, los dos regresaron. Les miré y se dejaron para atrás. Le di la absolución a la señora. Cuando llegué a la parroquia, ya estaba la información que la señora había muerto. Pero resulta que los pastores se enfurecieron y comenzaron al pueblo a decir que yo había ido a matar a la señora, que yo no la había confesado, que tal. Y cuando yo llegué allá me informaron que ya había muerto y que los pastores estaban alborotados. Me regresé. Y el pastor andaba diciéndole a todo el mundo que no, y que ese cura que lo tenía que enfrentar, me vine. Y resulta que el pastor está diciéndole a un misionero, está peleando con un misionero, que no, que el cura no le había confesado, que era mentira. Y yo llegué ante el misionero para ver, que me dijera que él era el encargado, que me dijera dónde vivía el pastor. Y cuando llegué, y el pastor estaba ahí. Y cuando yo me bajé del carro, me fui, y él no sabía que era yo. Cuando llego, me paro atrás y le dice, ¡ay, ahí está el cura! Dígale al cura. Cuando el hombre me mira, se monta en la bicicleta, le dice, pero venga, cobarde, diga al cura lo que usted estaba diciendo, diga. No, el hombre, dele. Y agarré el parlante y le di al pueblo, el que quiera, que venga el pastor que quiera y que me diga que no es así. Y que me diga que yo no la confesé y que me diga que tiene que confesar directamente con Dios en la pata de un palo, que me lo demuestre con la Biblia. Yo le muestro lo contrario. ¿Usted cree que alguno de los pastores se animó? Eso lo digo en Camirí. Eso no se puede hacer, no se le puede preguntar a la familia, porque la familia no sabe ni a dónde está parada. La persona moribunda, que sabe que se va a condenar y que siente el peso de la muerte, esa persona sí es la que necesita y a esa persona hay que ayudarla. Por eso no le puede preguntar a la familia. Tiene que, listo. Y el sacerdote tiene que saber